Luis, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote si realmente Jesucristo existió. Bueno, vamos a ver, si Jesucristo no existió nadie. Ujú. Es decir, no existió Alejandro Magno, no existió Julio César. Las fuentes son sobreabundantes sobre el tema de Jesús. Pero es que además, más allá de las fuentes, de las que indudablemente podemos hablar si quieres, pues es que tenemos un resultado cierto. Al día de hoy, 2.000 millones de seres humanos practican el cristianismo que viene de Cristo. 1.200 millones de seres humanos, de esos 2.000, son católicos, y tienen una obediencia que pasa por el Papa de Roma. Es decir, si todo esto se ha producido en torno a una persona que no existió, entonces es que hay que pensar que el mundo no existe, que la historia no existe. La documentación existente sobre Jesucristo es absolutamente abrumadora. Muy pocos personajes tienen nada menos que 27 textos canónicos, que así se llaman, es decir, todos aquellos que respeta y profesa la Iglesia Católica y que ha determinado como los que representan realmente la figura de Jesús con certeza histórica. Pero aparte de todo esto, pues está todo el mundo inmenso de los apócrifos, está el mundo de los testimonios clásicos, hay un testimonio incluso de tipo judío, en el caso de Flavio Josefo, el mismo Talmud, que es una de las obras literarias más importantes que ha generado el ser humano, la segunda obra literaria en importancia que ha generado el mundo judaico después de la Biblia. El mismo Talmud tiene también referencias veladas a Jesucristo. Está todo el mundo de la patrística, es decir, es un personaje que no hubiera existido. Es imposible que hubiera generado esta literatura absolutamente abrumadora que ha generado. Es decir, el intento de hacernos creer que Jesucristo no existió es un intento baldío. Además, es que, insisto en lo que dije al principio, si esto fuera así, no merece la pena ser historiador, no merece la pena creer en la historia, leer historia, porque si Jesucristo no ha existido nada más. Diría casi que ni Napoleón, que es un personaje del que nos separan apenas 2 siglos. Ujú. Si quieres, vamos al principio, y es que Uh ¿cuándo exactamente y dónde nace Jesús? Porque claro, no está -huh. claro si fue el 25 de diciembre, tampoco está claro si fue en el año cero y tampoco está claro si fue en Belén. Bueno, pues vamos por partes, porque efectivamente formulas muchas preguntas y todas ellas tienen respuesta. Primero, el año en el que nace Jesucristo. Es aproximado al que creemos. Ujú. Primero hay que señalar que dos de estas preguntas no tienen respuestas en el Evangelio. La tercera sí, una respuesta que nos lleva a la confusión, como tendremos ocasión de hablar, si nació en Belén, si nació en Nazaret, pero las otras dos, la fecha en la que nació y el año en el que nació, no tienen respuestas en el Evangelio. Lo que hay que hacer es interpretar los evangelios de la manera más aproximada posible para llegar a una conclusión. Año en el que nace. Bueno, lo primero que hay que decir es por qué consideramos que nace en el año 1. Por cierto, no en el 0. Año Ujú. 0 no existió. Ujú. Año 1. ¿Por qué consideramos que nace en el año 1? Esto se debe a los trabajos que realizó un monje nacido en lo que hoy sería Rumanía, Dionisio el Exiguo, que recibe el encargo del Papa precisamente de encontrar la fecha en la que nació Jesús. Pero Dionisio el Exiguo, así llamado porque era muy chiquitito de tamaño, sin embargo demostró ser también muy exiguo en el resultado de sus trabajos, porque se fue al capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, donde San Lucas dice que Jesús tenía unos 30 años cuando en el año 15 del imperio de Tiberio toma el bautismo de manos de Juan. El hombre lo que hace es echar la marcha atrás, la cuenta atrás, y establecer ese año en el que Jesús tenía unos 30 años, del año 15 del imperio de Tiberio, y establecer ahí el año número 1. ¿De acuerdo? Pero claro, no leyó el resto de los evangelios, no leyó otras fuentes que le tenían que haber aportado información, y por eso de esta manera quedó establecido el año 1 como el año 1. Pero Jesús, sin duda, de ninguna clase, a partir de los propios datos que nos dan los evangelios, no de ningún otro dato exótico ni nada por el estilo, tenemos que llegar a la conclusión de que nació antes del año 4 antes de Cristo. Porque sabemos muy bien por Flavio Josefo que Herodes, el rey Herodes el Grande, por cierto, no Herodes Antipas, que es otro, esta es una diferenciación que conviene hacer, incluso hay un Herodes Agripa, pero Herodes el Grande, que es aquel durante cuyo reinado nace Jesús de Nazaret, sabemos muy bien que murió en el año -4, coincidiendo además con un eclipse de luna
que ha sido perfectamente establecido por los astrónomos. Entonces, si Herodes el Grande, que es con el rey judío con el cual le hacen coincidir su nacimiento, tanto Mateo como Lucas, si Herodes el Grande vivía cuando Jesús nace, Jesús ha tenido que nacer necesariamente antes del año 4. Además, todo apunta a que no era un recién nacido, sino que tenía ya algún añito, debido precisamente a ese relato que se hace de los Reyes Magos, relato que le debemos a Mateo y solo a Mateo, con lo cual no sería nada ilógico pensar que Jesús habría nacido en el año -5 o -6, lo cual se corresponde bien con lo que luego nos dirá Lucas. Unos 30 años. Cuando se tienen 34 o 35 años, se tiene unos 30 años, pero no se tiene 30. Y además, pues todo esto además habría que ponerlo en relación con otros datos que nos da San Juan en su Evangelio sobre la que es la muerte de Jesús y demás, para finalmente llegar a la conclusión cierta, bastante verosímil, de que Jesús nació en el año -4, -5, incluso en el -6, por el estilo. No antes, pero desde luego tampoco después. Fecha, me has preguntado por la fecha, Sí. 25 de diciembre. 25 de diciembre es una tradición que se establece con posterioridad a los evangelios, cuando ya el cristianismo tiene una cierta vigencia, ha llegado al Imperio Romano, ha llegado a Roma, tiene una cierta presencia en Roma, y es a partir de ese momento que se empieza a celebrar el nacimiento de Jesús, porque entre otras cosas para los cristianos lo de celebrar el nacimiento no era objeto de ningún tipo de prurito. El Dies Natalis era algo que celebraban más bien las religiosidades paganas, y los cristianos no tienen en sus primeros años ningún interés en celebrar el nacimiento de Jesús. Los evangelios no nos dan pistas en este sentido, o mejor dicho, nos dan alguna pista que es contradictoria con el hecho de que Jesús hubiera nacido un 25 de diciembre, que es pleno invierno, como todo el mundo sabe. Jesús no pudo nacer en pleno invierno porque los pastores tenían las ovejas al raso, es decir, las tenían al aire libre, y es una situación que no habría sido permisible ni entonces ni ahora, en el caso de un pastor diligente que lleva a su rebaño por el buen camino. Tendrían que haber estado bien cubiertas en aquel momento. El hecho, además, de que en el entorno de Jerusalén hubiera tantas ovejas, tantos pastores, que son precisamente los que van a estar los primeros en adorar a ese niño que ha nacido en algún lugar que ahora vamos a determinar, el hecho de que eso fuera así, lo que nos está apuntando es que estamos ante una gran fiesta de las que se producen en Jerusalén. La más grande de todas ellas, la Pascua, que se celebra en el entorno de la primavera. Por lo tanto, a partir de la lectura de los evangelios hay que llegar a la conclusión de que Jesús nació en las fechas primaverales, que por cierto es lo que van a mencionar muchos de los primeros autores, como por ejemplo Orígenes, un gran autor, Orígenes, que tenemos que leer con atención y que apunta precisamente a que Jesús habría nacido en el entorno de las fechas de abril, 25, 26 de abril, una cosa así por el estilo. De todas maneras, es una piadosa tradición que no debe escandalizar a nadie, el hecho de que celebremos a Jesús en las fechas del entorno del solsticio de invierno, y esto podría estar relacionado con esa fiesta que ya celebraban los romanos precisamente del solsticio, es decir, la fecha en la que nace el sol. Nace el sol y a partir de ese momento el sol va creciendo hasta el solsticio. He dicho antes solsticio de verano, solsticio de invierno, y a partir de ese momento el sol va creciendo hasta las fechas del solsticio de verano, por lo tanto nace en el entorno del 25 de abril. Había ya una tradición en torno a esa festividad y el cristianismo la va a aprovechar, como va a hacer tantas veces a lo largo de su historia. Esto se llama sincretismo, es un armamento, un recurso del que el cristianismo se va a valer en muchos momentos de su historia. Es decir, cristianizar las fechas paganas, cristianizar los lugares paganos. Puesto que ya tenemos una tradición de nacimiento del sol en el entorno del 25 de diciembre, ¿por qué no situar ahí también un nacimiento incierto, que no sabemos en qué fecha se produjo, cuál es el de Jesús? Y luego la otra pregunta que hacías, Belén o Nazaret. Pues esto, según nos vayamos a un evangelio o nos vayamos a otro evangelio, llegaremos a una conclusión o llegaremos a otra. Si leemos a Mateo, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Jesús nace en Nazaret.
una virgen de Nazaret. Es a lo que se refiere Mateo cuando habla del nacimiento de Jesús. Hace un relato bastante sucinto de la situación. Lucas, que es el que hace el relato más largo y descriptivo, nos dice que esta familia en la que va a nacer Jesús es una familia de Nazaret, pero que se traslada a Belén en virtud de un edicto que ha publicado el emperador Augusto, obligando a todos los habitantes del imperio a censarse, y entonces esta familia se traslada a Belén porque es la ciudad originaria del pater familias, que no es otro que San José, José, el padre putativo de Jesús. Se traslada de Nazaret a Belén, dándose la circunstancia de que va a nacer en Belén. Por lo tanto, si leemos a Mateo, parece que nace en Nazaret. Si leemos a Lucas, evidentemente nace en Belén. Ujú. ¿Y qué hay del 6 de enero? O sea, ¿los Reyes Magos realmente llegaron el 5 o 6? 6 de enero es una fiesta que se celebra en el ámbito del cristianismo desde los primeros tiempos, es muy temprana, así como luego aparecerá el 25 de diciembre, y efectivamente hay algunas adscripciones del cristianismo que siguen celebrando al día de hoy, el 6 de enero, como el de la fecha del nacimiento del Señor. Concretamente en las iglesias orientales, en las iglesias ortodoxas, el nacimiento de Jesucristo se sigue celebrando en muchas de ellas el 6 de enero. Creo que los armenios también lo hacen de esa manera. En cambio, los católicos, las iglesias occidentales de Roma, trasladan la festividad al 25 de diciembre, dejando, una vez más, como manifestación de este sincretismo del que hablamos, la fecha del 6 de enero para algún otro tipo de festividad, para algún otro tipo de hecho. Y entonces es muy conveniente, le resulta muy conveniente a la Iglesia Católica, a lo que es la devoción de la Iglesia Católica, la liturgia de la Iglesia Católica, situar en ese 6 de enero otro momento importante de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús, cuál es el de la Epifanía, es decir, su manifestación como Dios como rey ante el resto de los reyes de la tierra. Que eso y no otra cosa es lo que representa precisamente la visita de los magos de Oriente. Unos reyes, unos magos, unas personas en todo caso preclaras, principales, importantes, que aceptan en Jesús la llegada de un nuevo rey, de una persona de cierta importancia, a la que van a visitar. Y a partir de ese momento se establece el 6 de enero como la fiesta de la Epifanía, de la manifestación, que eso es lo que significa Epifanía, justamente realizada ante los magos de Oriente. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.